y de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, nada, vamos a darle la primera pregunta a Maricel Marcano. Maricel, cuéntanos. Buenos días, abogado Joel García. Perdón. Okay. Muy Buenos buenos días, días, abogado Maricel. Joel García. Le habla Maricel Marcano de Noticias UCAP. Quería preguntarle sobre qué opina usted sobre la investigación que abrirá el Tribunal Penal Internacional sobre Venezuela y si cree que el concierto llevado a cabo el sábado con el motivo de romper un récord Guinness es una pantalla para el gobierno para esta investigación que está haciendo el Tribunal Penal Internacional contra Venezuela. Ok, gracias por tu pregunta. Mira, la fase de investigación que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, acaba de anunciar aquí propiamente en Venezuela, que lo considero yo que a su vez una notificación al Estado miembro, en este caso el Estado parte que es Venezuela, de que se inicie una investigación que pone ya en final a la fase, el informe preliminar que se estaba haciendo. Yo veo que esto es un gran paso que se ha dado y es una reivindicación a las víctimas de tantos atropellos y violaciones a los derechos humanos que se han suscitado en Venezuela. No solamente violaciones de derechos humanos, sino que constituyen crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, como son los crímenes de lesa humanidad. Esta investigación que se va a iniciar, que paralelamente va a llevar la Corte Penal Internacional, porque hay que aclarar que la Corte Penal Internacional funciona bajo el principio de la complementariedad. Para explicarle qué es el principio de la complementariedad, es que la justicia penal internacional es complementaria a la justicia penal nacional. Ellos esperan que el Venezuela, como Estado miembro, cumpla con la investigación, el juzgamiento y condena de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Si ellos no lo hacen, si Venezuela no lo hace, o no quiere hacerlo, o no puede hacerlo, es que entran en funcionamiento la Corte Penal Internacional. Pero yo estoy seguro que Venezuela no es que no pueda hacerlo, sino que no quiere hacerlo, porque están comprometidas muchas personas que de alguna manera yo no veo a Tareguina Saad acusando a uno de los ministros o al ministro de la Defensa. Entonces, la Corte Penal Internacional, tarde o temprano, va a tener que entrar bajo el principio de la complementariedad. Yo lo veo que es un paso bastante positivo para nosotros y las víctimas, quienes estamos dedicados a este tema y que queremos que los responsables de estos hechos sean juzgados. No es venganza, es justicia. En cuanto al concierto celebrado en días pasados en el patio de la Academia Militar, 12.000 músicos, o sí, 12.000 músicos con la finalidad de romper un récord Guinness, por supuesto que esto tiene dos connotaciones. La primera que yo veo, que es bonito y plausible, es hermoso de que Venezuela pueda reunir tantos músicos nacionales, profesionales, en un solo día y en un solo escenario, con la finalidad de entrar en el libro de los récords mundiales. Eso es muy bonito. Pero la intención verdaderamente del gobierno de este concierto es darle un matiz humano al gobierno venezolano. Es decir, que ellos adoran la música, que ellos son unas personas que apoyan un sistema de orquesta donde no importa la clase social que tenga la persona para ingresar a ellos, etcétera. Es dar un mensaje contrario a ese mensaje que se dio a la humanidad de que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Yo lo catalogo como la banda o la orquesta del Titanic cuando el Titanic se está hundiendo. Gracias, doctor. Bueno, ahora le damos la oportunidad de preguntar a Camila. Camila, cuéntanos. Buenos días, abogado Joel García. Le habla Camila Jaido de Noticias UCAP. Entiendo que usted, como abogado litigante en el área de Derecho Penal y también perteneciente a la vicepresidencia de la organización no gubernamental, me gustaría hacerle referencia a la siguiente pregunta. ¿Cómo interpreta usted la acusación de Diosdado Cabello involucrándolo en planes de conspiración, asesinato y golpe de Estado?
Y además, o sea, ¿considera usted que su respuesta hacia él ha sido concluyente o tiene pensado hacerle alguna acción legal en su contra? Fíjese, en aquella oportunidad que Diosdado Cabello se atrevió a señalarme como parte de un grupo que pretendía atentar contra, creo que era Freddy Bernal, junto con 2 diputados de la Asamblea Nacional, lo tomé como el amedrentamiento que muchas personas no están dispuestas a tener y huyen inmediatamente, corren, se escapan, se exilan por eso. Sin embargo, como abogado que soy, y lo primero que sé defender son mis derechos, porque sería un inmoral que yo no supiera defender mis derechos y pretendiera defender los derechos a terceros. Lo primero que hice fue hacer saber que Joel García no es conspirador. Joel García es un abogado al servicio de Venezuela y de quien me solicite su servicio. Y lo que se pretendía, porque sí fue un trabajo montado, porque esa persona que apareció en un video diciendo que estaba en contacto con nosotros, que sí existió, y en verdad estuvo en contacto conmigo, pero era un plan orquestado para que yo cayera en ello. Ese plan consistía en que supuestamente había una planificación para la fuga del diputado Juan Carlos Requesén y que ellos querían que yo participara en la logística de esta fuga. Cuando ellos me abordaron, yo les dije que yo no planificaba fugas, sino que yo era un abogado y que si Requesén se fugaba, entonces yo no podía cobrar mis honorarios. Y de esa manera yo corté. ¿Pero qué querían ellos? Ellos querían entender los vínculos, o sea, el contacto telefónico. Querían también que yo tomarme una foto con ese tipo, con esa persona, pero cosa que yo no permití, porque cuando ellos me citaron a un lugar para hablar conmigo, yo le cambié la estrategia y lo cité a otro lugar, en un sitio donde solamente pudo entrar la persona y yo, y no pudo fotografiarme, no pudo grabarme, no pudo hacer nada, y se les cayó el plan. Cuando yo hice la rueda de prensa, indicándole a Diosdado Cabello de que yo no era un terrorista, que el terrorismo verdaderamente está dentro del Palacio de Justicia, de que yo no era un conspirador, que yo no planificaba fugas, sino más bien lo que hacía era buscar la libertad de las personas por los caminos jurisdiccionales y legales. Entonces, hasta allí quedó eso. No sé, por supuesto que siempre queda la persecución, siempre está la vigilancia, siempre está bien con quién me reúno, cómo me reúno, qué digo, qué no digo. Sin embargo, como les dije antes, yo hago mi función de abogado. Yo no me meto en la política, no conspiro. Y ahora, tomar acciones contra Diosdado Cabello en este momento no tiene sentido, porque sabemos que Diosdado Cabello no pierde, no puede perder ningún caso. Y para mayor ejemplo, vemos el caso del Nacional, de Tal Cual y otros medios de comunicaciones, donde el Nacional hasta su sede de funcionamiento la perdió frente a Diosdado Cabello. Entonces no es el momento. Llegará el momento donde la justicia imperará con hombres verdaderamente imparciales y que se dediquen solamente a obedecer la Constitución y a la ley. Gracias, abogado, por su respuesta. Le devuelvo el pase al estudio. Perfecto. Ahora vamos a darle el derecho a palabra a Diego. Diego, cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Cómo está, abogado Joel García? Mi nombre es Diego Ochoa, de la Universidad Católica Andrés Bello. El pasado 20 de mayo de 2020, Guillermo González fue detenido después de denunciar irregularidades en el aeropuerto de Maiquetía. ¿Qué opina usted sobre la cantidad de irregularidades que ha habido en el aeropuerto con los aviones Antonov AN-225 que llegan y salen en menos de una hora, y sobre la cantidad de personas que han ido detenidas gracias a esto? Bueno, Diego, gracias. Mira, conozco el caso de Guillermo González, no por ser su abogado. Yo en esa causa defiendo a su compañero de causa, a su concausa, que es Derlis Rodríguez. El caso lo conozco perfectamente. Se trata de que ese joven Guillermo González le propusieron que no reportara la salida de algunas naves, y como su supervisor inmediato era Derlis Rodríguez, se lo participó Derlis Rodríguez, porque le estaban ofreciendo una gran cantidad de divisas a cambio de que dejara salir esos aviones sin reportar. Derlis Rodríguez, su supervisor, lo participó a sus superiores jerárquicos, al jefe del INAC, y lo que trajo como resultado que a ellos se trabajó la excusa que iban a tomar una declaración en la Dirección General contra Inteligencia, fueron detenidos arbitrariamente y están siendo juzgados como
por delitos de revelación de información confidencial y asociación para delinquir, y al caso de Guillermo de terrorismo. Nada de eso es cierto, simplemente eran unas personas que estaban obstaculizando quizás la corrupción de ese aeropuerto internacional de Maiquetía, porque ellos eran controladores aéreos aquí. Ahora, la salida y entrada de aviones, en verdad que no tengo fundamento como decir que ha entrado y que ha salido, porque no tengo esa información, pero lo que en todo caso, con la captura o el secuestro de Guillermo y de Dervis, controladores aéreos, lo que buscaban era quitarse una persona que estorbaba allí en la torre de control y que en un momento dado podían informar sobre las irregularidades que se cometen en ese aeropuerto con el país de salida de aviones de diferentes partes del mundo, incluso vuelos nacionales que llevan unos destinos sospechosos. Muchísimas gracias, abogado Joel García. Devolvemos el pase al estudio. Perfecto. Ahora vamos a darle el pase a Bárbara Rodríguez. Bárbara, ¿nos escuchas? Muy buenos días, abogado. Yo soy Bárbara Rodríguez de Noticias UCAP. Quería preguntarle que en el caso de Alex Saab, ¿por qué se está siendo juzgado en Estados Unidos bajo estas leyes, bajo las leyes del país? Se hace un acuerdo donde las leyes de Cabo Verde poseen poder en el caso, porque sabemos que 7 de los 8 cargos contra Saab fueron retirados debido a este acuerdo. Ya va, pero ¿cuál es la pregunta? No te entendí bien. Por Cabo Verde, si Alex Saab está siendo juzgado bajo las leyes de Estados Unidos. O sea, no, se te entrecorta. Tú dices que por qué Alex Saab va a ser juzgado en Estados Unidos bajo las leyes de Estados Unidos. Claro, puede ser juzgado bajo estas leyes porque entran en juego, entran en vigencia las leyes de Cabo Verde si está siendo juzgado bajo leyes de Estados Unidos. Ok, fíjate, disculpe. Para explicaros un poco lo que es la extradición. La extradición es lo que busca es la impunidad en el contexto internacional. Cuando una persona comete un delito en cualquier parte del mundo, los tratados de extradición que existen bilateral o multilateralmente, lo que nos indica es que esa persona puede ser, si se le coloca una alerta roja de Interpol, puede ser capturada en cualquier país y puesto nuevamente a la orden del país que lo requiere, el país requiriente. En este caso, Alex Saab está siendo investigado por un tribunal federal de la Florida. Estaba siendo requerido por delitos de institución de capitales y otros cargos, eran 8 cargos. El Cabo Verde lo detuvo en el aeropuerto de Cabo Verde. Cuando una vez que estaba haciendo un saber que está detenido, pide su extradición. Eso se llama extradición activa. Cabo Verde lo que tiene que analizar si procede la extradición o no. Entre los acuerdos de extradición está de que no haya penas de muerte, por ejemplo, de que el delito que se le persigue en el país requiriente, también en el país requerido, sea delito. Hay una serie de condiciones que si se cumple, va a ser extraditado. Entonces Cabo Verde no lo estaba juzgando a él, que lo está persiguiendo y para juzgarlo es Estados Unidos. Cabo Verde lo que hace es simplemente cumplir con el trámite de la aprehensión. Una vez que lo aprende y decidido, como fue que hubo varios obstáculos para decidir si lo extraditaban o no, lo que hizo Cabo Verde fue extraditarlo a los Estados Unidos y por eso aún en los Estados Unidos, por las leyes de Estados Unidos, quienes son las visitas, está haciendo en la Florida, a pesar de que de 8 cargos le dejaron uno. En Estados Unidos, la fiscalía, los presos, para llegar a acuerdo que en Estados Unidos existe la pena de perjurio, es decir, si usted se confiesa inocente, pero el gran jurado le demuestra que es culpable, las penas son enormes. Cuando usted negocia con la fiscalía de Estados Unidos, usted pudiera llegar a acuerdos para establecer penas mínimas o menor a la que realmente le correspondería. Muchísimas gracias. Gracias, abogado. Ahora le damos el derecho a palabra a Tulio González. Tulio, cuéntanos.
Tulio. Creo que Tulio no nos escucha, pero bueno, Alejandro Anato nos escucha. Tulio ya está listo. Tulio, cuéntanos. No escucho a Tulio. Tulio, activa el micrófono. Bueno, creo que no nos escucha. Alejandro, Anato, ¿estás ahí? Cuéntanos. Gracias por el pase, José, y buenos días, Joel. Me gustaría preguntarle sobre el caso de Alex Saab, y es que este lunes se le realizó una audiencia en el Tribunal de Florida, donde se ha declarado inocente por los cargos de lavado de dinero de los que se le han impuesto. Entonces, me gustaría saber qué consecuencias puede traer esta postura tomada por parte del presunto testaferro de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Ok, cuando una persona en cualquier parte del mundo se declara inocente, entonces el Estado, en este caso Estados Unidos, es quien le corresponde comprobar de que Alex Saab es responsable, autor o partícipe del delito que se le acusa. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Dos. Una, que si no se lo puede demostrar, Alex Saab sale absuelto, es decir, no culpable, porque como se distingue en Estados Unidos, no culpable o no responsable de los hechos. Pero ¿qué pasa si se le demuestra su participación? Va a ser condenado por el gran jurado a una pena máxima. Ese es el riesgo en este caso. Yo me imagino que Alex Saab está presionado muchísimo por el Estado venezolano de no declararse culpable. Sabemos que la familia de Alex Saab está aquí en Venezuela y son juegos y estrategias quizá de abogados, ¿no? Entiendo que ayer lo asistieron otros abogados, cambió de abogado. Entiendo que también se cambió de estrategia porque lo que quieren alegar ahora es su estatus de diplomático. Es decir, acuérdense que los diplomáticos se manejan bajo el Convenio de Viena, donde las inmunidades diplomáticas hay que respetarse. Sin embargo, Estados Unidos sabe que, y nosotros sabemos, que ese cargo diplomático fue a posteriori, dado que se fue capturado. Yo le veo un futuro muy negro a Alex Saab en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Devolvemos el pase. Gracias. Tulio, ¿ya resolviste el problema del micrófono? ¿Puedes preguntar? Sí, ya resolví. Disculpa el inconveniente. Perfecto, adelante. Buenos días, Joel García. Le habla Tulio González de Noticias UCAP. La pregunta es la siguiente. En este país a los presos políticos se le respeta el principio jurídico llamado el debido proceso. Y si no se le cumple, ¿cómo hacen los abogados penalistas para defender a sus clientes? Ok. Fíjate, el debido proceso, además de que es un derecho, es una garantía. Ese debido proceso, tan trillado y hablado y denunciado, se encuentra inserto en el artículo 49 de la Constitución. El artículo 49 de la Constitución establece 8 numerales, 8, en los cuales se dice cuáles son las garantías que tiene toda persona, bien sea en un proceso judicial o bien sea en un proceso administrativo, que el Estado está obligado a respetar. Entre esas garantías que están en esos 8 numerales del artículo 49, está el derecho a la defensa tanto material como técnica, está también el derecho de que ser oído, el derecho de acceder a los medios de prueba, el derecho de contar con el tiempo suficiente para defenderse, el derecho a no declararse culpable, el derecho que se le presume inocente, el derecho a no ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, el derecho de tener un juez natural. Hay un catálogo pues, de garantías allí. Cuando decimos en Venezuela de que se irrespeta el derecho al debido proceso, es porque se viola alguno de esos 8 numerales. Generalmente, ¿cuáles son el derecho que se le respeta?
es el derecho muchas veces de estar asistido de su defensor de confianza, porque no le permiten que nombre su abogado de confianza. En otros casos es el derecho a acceder a las pruebas, porque se hace a espaldas de él. Otras veces es el derecho a que se le presume inocente, porque inmediatamente hacen una rueda de prensa y lo señalan como responsable de los hechos, o bien porque no se hacen las audiencias en los tiempos adecuados, en los tiempos que son que de conformidad al Código Orgánico Procesal Penal se debe hacer en lapsos determinados. Entonces, cuando en Venezuela se viola ese catálogo de derechos, incluso la detención arbitraria también, lo que nos queda a los abogados es denunciar. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo se hace para defender a una persona, a un preso político, que sabemos cuáles son las respuestas que va a dar el tribunal? Y digo el tribunal entre comillas porque realmente no hay independencia de poderes, no hay separación de poderes, en consecuencia no hay esa autonomía judicial. Sabemos que nos van a negar todo, van a decir que nada es así. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer el deber ser. Nosotros tenemos que obligar de que ese juez, ese fiscal se pronuncie de forma arbitraria y que deje estampada su huella, su firma en esa sentencia, en esa decisión que acaba de proferir. ¿Por qué? Porque estamos preconstituyendo las pruebas que nos van a servir en un futuro para que esos jueces y esos fiscales, incluso funcionarios policiales, sean juzgados como debe ser, porque ellos mismos se están autoincriminando cuando firman una sentencia, una decisión de ese tipo. Y esos documentos son los que nosotros hemos estado llevando, no solamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana, sino también a los funcionarios designados por Michelle Bachelet en Venezuela, como también a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es la manera de preconstituir todas las pruebas que nos van a servir para juzgar a esas personas en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias, abogado. Ahora le damos el pase a Daniela Sánchez. Daniela, cuéntanos. Buenos días, abogado Joel García. Le habla Daniela Sánchez de Noticias UCAP. Quería preguntarle si marcaría alguna diferencia la acreditación de Alex Saab como diplomático encontrándose detenido en Estados Unidos. ¿Y por qué tanta insistencia en este punto si ya fue establecido que su nombramiento había sido extemporáneo? Ok. Por supuesto que si Alex Saab fuera diplomático verdaderamente, se estuviera violando la Convención de Viena sobre los diplomáticos. Ellos gozan de una inmunidad, de unas prerrogativas procesales que ese diplomático se violaron, pues, y la consecuencia inmediata de una violación a estos tratados y acuerdos internacionales es la nulidad de todo el procedimiento. Ahora bien, sabemos que fue nombrado extemporáneamente con la finalidad de un discurso hacia la comunidad internacional. Hay países que apoyan esta forma de gobierno que tenemos en Venezuela. Hay países amigos de esta forma de gobierno de Venezuela y ellos van a hacer lo que van a replicar tanto en todos los organismos internacionales, llámese la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, etcétera, como lo hizo la Unión Africana de Derechos Humanos, van a replicarle que Alex Saab es un diplomático. Nosotros sabemos muy bien que no lo es. Estados Unidos lo sabe que no es. Cabo Verde, por supuesto que lo sabe, porque si no, no lo hubiese podido extraditar. Entonces, esto es más que es propaganda política de cara a que en el mundo se maneje la duda de que si es o no es un diplomático, y si lo es, bueno, que le están violando sus derechos, y pobrecito Alex Saab, y por eso esas manifestaciones que vimos ayer incluso de 10, 12 personas con una pancarta ya en las afueras del juzgado de Florida, y como en Venezuela, aquí lo vimos también en el Tribunal Metropolitano, Altamira ayer. Eso va a seguir, esa campaña va a seguir haciendo ver de que es un diplomático, cuando nosotros los venezolanos sabemos de que no es venezolano, de que no es diplomático y simplemente es una persona que hace negocio con el gobierno. Gracias, abogado, por su respuesta. Le vemos el pase al estudio. Gracias, Daniela. Ahora vamos con Francisco. Francisco, adelante. Buenos días, abogado. ¿Cómo está? Le habla Francisco Pereira de Noticias UCAP y sabemos que usted es conocedor de diferentes casos, como puede ser el de Alex Saab, Requesens, Baduel, pero quería hacer énfasis en el del Pollo Carvajal. ¿A dónde va a parar?
porque sabemos que está ahorita detenido en España y su extradición a los Estados Unidos se suspendió. Y además, ¿quiénes pueden estar involucrados? El caso de Hugo Carvajal, general Hugo Carvajal, quien se desempeñó como jefe de la contrainteligencia militar en Venezuela, después con el cargo diplomático, y hoy día se encuentra detenido en España a solicitud de los Estados Unidos para una posible extradición. España le ha dicho a Estados Unidos que debe cumplir con los requisitos, porque extraditar a una persona debe cumplir con unos requisitos dentro de unos lapsos determinados, es decir, sustentar el por qué está pidiendo su extradición. Están a la espera de esa documentación y además el Pollo Carvajal, como bien se le conoce, Hugo Carvajal, está colaborando con la justicia española y hoy precisamente creo que iba a ser entrevistado por la justicia italiana, porque también está colaborando con la justicia italiana. Entonces, mientras no llega mientras llega, mejor dicho, la documentación para la extradición de Alex Saab en los Estados Unidos, los estados como España e Italia están aprovechando que esta persona diga lo que bien tenga a decir y Hugo Carvajal lo que está buscando es protegerse también y quizás buscar, porque yo sé que lo está haciendo, de que Estados Unidos no es una garantía para él, porque acuérdense que en Estados Unidos se le solicita por narcotráfico. Está buscando de que quizás en Estados Unidos el problema sea más político que judicial y por eso está colaborando con la justicia. Y quería preguntarle qué recursos cree usted que tiene la familia de Raúl Baduel para exigir investigar la causa de su muerte. Recursos como tal, fíjense bien, es que la palabra recursos significa impugnar, ¿no? En el mundo del derecho. Ellos tienen todo el derecho de solicitar las acciones conducentes a que se averigüe las causas reales de la muerte del general Raúl Isaías Baduel. Sin embargo, entiendo que se le practicó un protocolo de autopsia donde se determinó que muere por una afección cardíaca, ¿no? Entonces, eso no va a variar las causas de la muerte. Lo que sí es condenable y que es materia de quizás un juzgamiento a los responsables de la salud de Baduel. Es decir, el artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y dice que todas las personas que están sometidas bajo la custodia del Estado es responsable del Estado la salud y la vida de esas personas. Entonces, tengo entendido que fue que no se le prestó la atención médica debida en la oportunidad de vida. Entonces, eso sí es de alguna manera responsabilidad de quienes tenían la custodia de Isaías Baduel, Raúl Isaías Baduel, tanto el tribunal como el director del centro penitenciario que se encontraba, que sabemos que era el helicoide, donde funciona la ciudad del SEBIN, hoy día una sede del servicio penitenciario. Pero ellos tienen todo el derecho y creo que también se inició la investigaciones que se hagan en el seno de acá, de la Administración de Justicia venezolana. No va. Ok, creo que se le Va a llegar. detuvo la conexión al doctor. Ahí está, ya lo retomamos. Algunas cosas. Se acaba de retirar. Bueno,
Por lo menos lo está intentando el doctor, está muy pendiente de esta clase, él es una persona muy responsable, pero bueno, el internet está fallando, a veces cuando hay muchos problemas de conexión, tiene que ver con algo técnico, estamos en el tribunal, puede suceder una visita importante y bloquean la señal, ¿ok? De todas maneras, su compañera esté pendiente si vuelve a entrar. Él está muy pendiente de continuar con la clase, pero están estos problemas técnicos. De hecho, yo creo que lo más importante es que ya ha respondido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 8 preguntas que nos va a servir para redactar un buen guión, ¿ok? Vamos a esperar unos minuticos a ver si se vuelve a conectar. Una compañera aquí en Vivo Play me hizo una salvedad importante que les sirve a ustedes, y es que cuando estén preguntando y suele pasar que el entrevistado evade su pregunta, se va por otro lado, ustedes tienen que repreguntar si esa persona está hablando y por alguna razón divaga mucho, no se entienden, ustedes lo pueden interrumpir y pueden preguntar nuevamente, hacer esa pregunta que hicieron nuevamente para conseguir las respuestas que ustedes necesitan que les dé ese entrevistado. ¿Se entiende esa parte? Sí se entiende. Me hubiese gustado saberlo un poquito antes. Hay que ahondar en nuestra pregunta, seguir insistiendo en que intente responder la interrogante de nosotros, ¿no? Tal cual, Camila, tal cual. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Me escucha? Sí. Por ejemplo, si ocurre algo como lo que acaba de ocurrir, que al abogado se le fue la señal y eso, debemos quedarnos nosotros como hablando sobre el tema. Seguimos hablando sobre el tema para hacer tiempo si él se vuelve a conectar. Repítame que hubo problemas de conexión. Que si, por ejemplo, ocurre algo como lo que acaba de ocurrir, ¿me escucha? Sí. Que él se quedó sin señal y, por ejemplo, nosotros le estamos preguntando, ¿debemos hacer tiempo hablando del tema mientras él se conecta? No, en este caso es una rueda de prensa, ¿ok? En este caso, si se cae la conexión por alguna razón, igual esto no es para salir en vivo, nosotros estamos grabando para procesar el material y hacer una nota montada para radio. Lo que vamos a hacer, lo que suele pasar en estas cosas es que, bueno, en estas situaciones se cae la conexión y se sigue grabando. Ahí tenemos al abogado Joel. Gracias, abogado. ¿Se recuerda la pregunta o quiere que se la recordemos? La última pregunta era que si la familia Baduel podría algún recurso, alguna forma de continuar con esta investigación. Y por supuesto sí, de hecho se abrió la averiguación y está actuando, pero sin embargo dentro del seno interno de la Administración de Justicia venezolana no es mucho lo que se puede lograr. Ahora, de cara a la denuncia a la misión de determinación de derechos de la ONU, sí pudiéramos seguir avanzando, pero la averiguación está en curso, ¿ok? Perfecto. Tenemos prevenido a Alberto González. Alberto, ¿puedes preguntar rapidito? Sí, muy buenas, abogado Joel García. Soy Alberto González, le habla Alberto González de Noticias UCAP, y siguiendo con el tema de SAP, más que nada, es bien sabido que se le retiraron 7 de las 8 acusaciones que enfrentaba inicialmente, esto gracias a un acuerdo que se llevó entre el gobierno de Cabo Verde y los Estados Unidos, y es más que nada para saber si este tipo de condiciones son exclusivas en el caso en casos como los de SAP, o llegan a aplicarse en muchos más casos de extraditación, y si es así, ¿cómo se llegan a realizar este tipo de acuerdos? Fíjate, la extradición son acuerdos, como lo dije, bilaterales o multilaterales, ¿no?
Imaginemos que en Venezuela, Venezuela captura a una persona que está solicitada por Irán o cualquier país musulmán donde la pena de muerte está establecida. O vámonos a Estados Unidos, donde en algunos estados todavía la pena de muerte está establecida. Venezuela captura a la persona. Venezuela no puede extraditar a esa persona a los Estados Unidos por cuanto sabemos que la espera es la pena de muerte en caso de ser hallado responsable. Venezuela, porque la pena máxima en Venezuela es 30 años, no puede extraditar. Pero pudiera llegar a convenimientos con ese país requiriente de que la pena máxima pudiera ser 30 años en caso de ser condenado. Eso existe en los acuerdos en materia de extradición. Y eso es lo que se buscó, que Cabo Verde, su pena no puede ser de cadena perpetua, y con estos 8 cargos, Alexab pudiera llegar a una cadena perpetua. Entonces, esa negociación es viable, es factible, y se realiza. Venezuela lo hace en casos donde la pena de muerte está establecida, porque nuestra Constitución nos prohíbe la pena de muerte. Eso es factible con ese preso o con cualquier otro preso. Gracias, abogado. ¿Tiene un poquito más de tiempo? Usted nos avisa. Sí, sí. Perfecto. Está prevenida Victoria. Victoria, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenos días, doctor, ¿cómo está? Yo soy Victoria Godoy de Noticias UCAP. Y bueno, mi pregunta radica en que en materia de comunicación social, ¿cuál sería la violación de derechos fundamentales? Y si usted considera que en este momento existe en Venezuela conculcación de esos derechos. Por supuesto, mira, los comunicadores sociales, como los sindicalistas, como los del gremio de la salud, como los del gremio del derecho, hemos sido víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el caso de los comunicadores sociales, son 2 derechos fundamentales que son las herramientas de trabajo de ustedes, que son la libertad de expresión, la libertad de información, incluso la libertad de conciencia. En Venezuela está prohibida la censura previa, sin embargo, en Venezuela sabemos que hay autocensura y que hay censura. Y cada vez que un comunicador social tiene que pensar 5 veces cómo redactar una nota de manera que no se vea perjudicado o perseguido por una ley inconstitucional, que a pesar de que se llama constitucional, es inconstitucional, la ley contra el odio, tiene que cuidarse. Entonces, en Venezuela la libertad de expresión es prácticamente inexistente. Vemos como una persona, por colocar un simple tweet, sin ser comunicador social, es detenida y enjuiciada por ello. Entonces, la libertad de expresión y la libertad que tenemos todos de estar informados, lo vemos que está conculcado también, porque si usted que prende un canal de televisión de señal abierta, usted va a ver que usted no va a conseguir información objetiva y veraz como lo ordena la Constitución, sino una información sesgada, que es lo que prepondera en Venezuela, el sesgo de la información y el sesgo en consecuencia de ustedes mismos. Cuando a mí me va a entrevistar una emisora de radio o un canal de televisión que es de señal libre, lo primero que me dice, doctor, recuérdese que no puede decir régimen, que no puede hablar de dictadura, que no puede decir tal o cual cosa. Entonces eso es una autocensura que los medios de comunicación se impusieron para poder sobrevivir en este mundo de Venezuela. Gracias, abogado. Ya se acerca la hora, pero no sé si quiere darle un mensaje final a los muchachos y bueno, agradecerle por su participación en esta rueda de prensa que los acerca un poco más a la realidad del periodismo. Bueno, primero que nada, Olmos, darte las gracias. Ya lo hemos hecho con anterioridad, siempre dispuesto a colaborar en la parte académica con toda la formación, en la facultad que sea, en la escuela que sea. Y el mensaje que tengo para estos estudiantes próximos comunicadores sociales es que ustedes escogieron una de las carreras más hermosas. No más hermosa que la mía, pero sí es una carrera muy hermosa. Mi profesión va en busca de la justicia y la profesión de ustedes en busca de la verdad. Entonces, por esa verdad tiene un precio en Venezuela ahorita y un precio muy alto. Cuando ustedes escogieron esta carrera, mira, no lo puedan afrontar con miedo, sino con gallardía, y que ese derecho que tienen ustedes a informar y a su vez también de expresarse se mantenga. Un ser que no tenga libertad de hablar, ni de decir, ni de pensar, es un esclavo.
Entonces yo les auguro que sigan adelante, de que ustedes junto a nosotros, la generación que ya va de paso, ustedes son las de relevo, vamos a cambiar a esa Venezuela que necesitamos, que es una Venezuela de plenas libertades, una Venezuela como la que yo crecí, donde si bien es cierto, nunca ha sido una libertad absoluta, pero era muchísimo más libre que ahora. Entonces sigan adelante, ustedes tienen una carrera que es muy importante en estos momentos de dictadura. Vean ustedes cómo ayer se manejó lo de Cuba, que es a través de los comunicadores, a través de las redes sociales, que nos podemos enterar de lo que está sucediendo en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Entonces sigan adelante, que tienen una de las carreras más hermosas que existe sobre la humanidad, además que es una carrera de sentido social y humanista, como es la comunicación social. Dios los bendiga a todos. Gracias, abogado, nuevamente por participar en esta actividad y bueno, mucha suerte y seguimos hablando. Muchas gracias, abogado. Hasta luego, vale. Un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Chicos, cuéntenme, ¿qué les pareció? No pudimos preguntar todo, es difícil. Pero bueno, tenía que entrar a una audiencia, tenía que ejercer su profesión, pero de verdad creo que no fue bien. Quiero su feedback al respecto. Bueno, profe, por mi parte, agradecer la experiencia. De verdad que espero que se sigan repitiendo cosas así. Siento que voy agarrándole más el hilo a cómo es una experiencia en la vida real y en una situación real, y cada vez menos me siento más nerviosa, me siento más preparada ante una cámara, ante un micrófono, y de verdad que agradecida con la experiencia. Perfecto, qué bueno. Miren, uno de ustedes preguntó que si en el link se pone la pregunta. No lo vayan a hacer, eso no se hace. Repito, el link es la noticia, es lo más importante que dijo él. Entonces, por ejemplo, para el abogado Joel García, la justicia en Venezuela es algo así, ¿ok? No es que van a poner la pregunta y no quiero que ustedes pongan en la reacción, entrevistamos a, nos contestó Joel García, no, eso no existe, la noticia directo. Imagínense que fue una rueda, porque lo fue, una rueda de prensa, ustedes asistieron y él dio declaraciones. Lo más importante que él dijo, sea cual sea la respuesta que dio a quien sea, eso no importa. Lo más importante que él dijo, ustedes lo van a poner en el link como una redactado, sin cita. En televisión no existen citas en el link ni en los off, ¿ok? Repito, voy a dar otro ejemplo para no ponérsela tan fácil. Nicolás Maduro aseguró en una rueda de prensa que acudirá a la CIDH para demandar al Estado venezolano. Digamos, se va a demandar el mismo. Por ejemplo, ¿ok? Es la opinión que dio Joel García. Luego continúan con un off, le dan el enlace del sonido, otro off, otro sonido, tienen suficiente material. Su compañera va a poner el link de la grabación, me sirve para ponerlo también en módulo 7, y con eso redactamos nuestro guión. Pero repito, no quiero que pongan este 16 de noviembre, no, este martes. El abogado Joel García aseguró que, y ahí ponen la opinión de él. No pongan ninguna opinión sin acreditarse la área, ¿ok? ¿Tienen alguna otra duda? Sí, profe, yo. Sí, dígame. A mí no me da chance de hacer la pregunta, entonces no sé qué se haría en ese caso. No se preocupen. Ya saben que él intentó conectarse. De hecho, si no hubiese pasado esos problemas de conexión, de repente hubiese dado chance de que todos preguntaran. De hecho, preguntaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, ¿ok? Pudo haber sido 23, 24 personas. Quiero ver si por aquí en personas hay 33 conectados en el grupo. Déjame pasar la lista rapidito. 33. Falta alguien. ¿Quién me puede ayudar a ver quién falta? Vamos a pasar la lista rapidito, porque eso es lo que me interesa, que todos hayan participado. Ok, ya lo tengo aquí. Profe, ¿hasta qué hora? Ok, lo más importante.
esta primera actividad que vamos a tener, periodística, sería la segunda, porque la llamada también, pero esta primera actividad que ustedes entrevistaron, podemos tener chance hasta el viernes a las 11:59 de la noche para enviar ese guión. Viernes 11:59 de la noche para enviar el guión. ¿Les parece? Tienen bastante tiempo. Entonces, Dios me pague, profesor. Tenía alma bondadosa. Profe, una pregunta. Dígame. Tengo problemas, no sé si revisó lo que le comenté, que mis correos no le llegaban, no me tengo retroalimentación con usted, no me respondió los correos, me imagino que es porque no le llegan. ¿Cómo haría en ese caso para mandarle esta actividad también? En alguna clase que tengamos presencial o en algún momentico que tengamos una clase por Zoom sola, ahí vamos viendo, o antes de terminar el semestre, vamos viendo si yo recibí todas las prácticas, porque yo estoy seguro que yo contesté todas las prácticas y había bastante. Entonces, si no me llegó el correo y no tengo ahí la suma de esas prácticas, ustedes me mandan la prueba que lo enviaron en la fecha que estaba y ahí yo les pongo las notas, ¿ok? Sí, claro, de hecho Lo más importante es que yo le conteste esta práctica que es una nota sola, ¿ok? O que yo los haya llamado, o sea, lo más importante son las prácticas de nota sola y no las acumulativas. Si no les respondo las acumulativas al final del semestre, sacamos cuenta y porque tienes de ese 10%, porque tienes varios compañeros de trabajo, porque tienes 1% nada más o 5%. Entonces sacamos cuentas si cuántas prácticas evaluadas acumulativas tienen y vamos viendo, ¿ok? Pero lo más importante es que siempre les contesten las prácticas de nota sola, es decir, la llamada, como esta. Los llamé a todos, perfecto. Si no los llamé, bueno, es porque no estaban pendientes. No, sí, en la llamada sí. Perfecto. Y esa vale 10% solita. Esta vale 15%, que van a enviar el guión el viernes a más tardar, si lo envían hoy, genial, a las 11:59 de la noche. Y que yo les conteste o que les ponga la nota. Si no les contesto, de repente es porque estuvo bien o las correcciones son las mismas de siempre, etc. Pero que les ponga la nota. Yo mañana voy a tratar de colgar las notas en módulo 7, ¿ok? Pero igual se las di a la mayoría de ustedes. Lo que pasa es que aquí no tengo el papelito. Lo otro, módulo 7, como que, bueno, necesito que ese guión lo manden por dos lados. Yo voy a crear una tarea, la tarea 2 por módulo 7, y lo envíen ahí a módulo 7, pero es demasiado difícil para mí porque no he visto bien corregir por módulo 7. Entonces, necesito que lo envíen al correo de la clase y verifiquen ahorita cuál es el correo de la clase. Ahorita les paso el arroba y lo manden por módulo 7. Yo voy a crear la tarea y voy a poner que se puede entregar hasta las 11:59 del viernes. Pero necesito que lo envíen al correo también, que es donde yo voy a descargar el documento, voy a leerlo, voy a evaluarlo. Aparte de la asistencia aquí, los felicito, todos se conectaron. Entonces el psicoterror valió de algo, ¿ok? ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. Quisiera saber que aún así no preguntamos todos si todos vamos a tener la misma nota, o sea, si va a ser... Sí, en este caso que ya confirmé que todos están conectados, aunque no los veo y capaz pusieron así, se conectaron y salieron a trabajar o algo así. Si pueden prender la cámara para asegurarme que están todos. En este caso, mira, ves, ahí está Carlos David, Catherine, Verónica, perfecto. En este caso, que todos están conectados, ninguno va a perder la nota por no preguntar, porque todos asistieron. Y la mayoría, yo vi que la mayoría estuvo en la mayoría del tiempo viendo la rueda de prensa. Y es lo que pasa en la vida real. Van a una rueda de prensa y no necesariamente todos preguntan, ¿ok? Pero todos sí van a redactar individual ese guión. ¿Les parece? Entonces no van a perder nota, en este caso por no preguntar, pero el guión es muy importante. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tiene?
¿Ninguna? Bueno, tengo una pregunta. Entonces, ¿Haremos lo mismo en Twitter con el lead? Ah, O sea, esto es otra cosa. con el lead a Twitter. Bien, esto es otra cosa. Ese 15% está, que todos hayan asistido. Si preguntaron fines y si no, no hay problema porque fue un problema técnico de nosotros aquí. Bien, esa es una parte evaluada que asistieron. La segunda es el guión, pero tenemos que demostrar que hicimos esta pregunta, hicimos esta actividad. Yo necesito que hoy sí, por Twitter, pongan una fotico de las que yo pasé, la que ustedes quieran, o una foto sola del abogado Joel García y pongamos una breve descripción. Aquí sí podemos poner: el abogado Joel García participó en una rueda de prensa con estudiantes de la UCAP, #UCAP, en la que se refirió a, y una reacción cortica de ustedes. Recuerden que al finalizar el tweet tienen que poner, por ejemplo, #Manuel Lesma para yo evaluar, ¿ok? Entonces repito, desde la cuenta de, puede ser no, es que si es usted no voy a poder evaluar. Desde la cuenta que nosotros creamos en Twitter, ustedes van a colgar un tweet de eso, ¿ok? Es decir, este martes, solo en el Twitter van a poner esta redacción así: este martes el abogado Joel García participó en una rueda de prensa con estudiantes de la UCAP y aseguró que Venezuela está mal en el sistema judicial, por ejemplo, lo que ustedes consideren. El nombre de ustedes, ¿ok? Con todo eso tenemos nuestro 15%. ¿Alguna duda? Profe, no entendí lo de la foto. Una foto de Joel García o una foto de esta que yo le haya pasado. Claro, pero cada quien, o solamente una persona lo sube. O es cada quien con el tweet. Individual. Va a haber Okay. 33 tweets. Eso me ayuda. Bueno, no preguntaron, pero subieron el tweet. O preguntaron y subieron el tweet, chévere. Pero así ya tengo más posibilidad de evaluar ese 15%, ¿ok? ¿Tienen dudas? Yo voy a colgar una fotico en mi Instagram. Sería bueno que pongan ese feedback de cómo les gustó esta actividad para yo pensar en otras actividades que les guste mucho más. Esto último no es obligatorio. Repito, lo voy a poner en mis redes y si ustedes quieren comentar, sería excelente. Eso me va a ayudar a mí a pensar en otras actividades. Las tengo, pero quiero hacer otras cosas un poco más ambiciosas y además así la gente de la escuela lo ve y sabrá que estamos haciendo periodismo real, así estemos en el tercer semestre. Si quieren hacerlo, excelente, pero por ahora la evaluación es que hayan asistido, todos asistieron, excelente. Que hagan un individual y que suban el tweet. Dígame, Daniela. ¿Puede repetir lo de lo último que dijo? Que no le entendí muy bien, lo de Joel participó en una rueda de prensa para la UCA donde aseguró que... Ese es el tweet, desde la cuenta que nosotros creamos, desde la cuenta de la clase. Van a poner: este martes el abogado Joel García participó en una rueda de prensa con estudiantes de la UCAP, donde aseguró, y la redacción de ustedes, algo cortico, porque un tweet es una redacción corta. #Daniela Rodríguez, Manuel Lesma, María Angela Castro, ¿ok? Bien. Una pregunta rapidito. Dígame. Perdón, antes de que termine. La foto que usted mencionó, ¿se puede sacar de...? O puede ser la foto que yo pasé de este Google Meet, o puede ser una foto de Joel García, que hay fotos por todos lados. ¿Okay? Como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tiene? Dígame. Una pregunta. Sí. ¿Sabe que cuando dijo a la hora de mandarlo, se te cortó? ¿Lo va a poner hasta la... El guión 11:59 del viernes. 11:59 p.m. del viernes. Del viernes, ok. Y tienen que mandarlo a módulo 7 y a el correo de la Gmail de... Sí, igual que el tweet. A los dos. Y el tweet. Y el tweet sí es hoy, pero eso no le va a quitar más de, no sé, 10 minutos. Y lo el tweet hoy los trabajo para el viernes. Perfecto. Sí. Sí, porque la clase hasta la 1, así que pueden mandar el tweet ahorita. ¿Qué otra pregunta tienen?
El trabajo va a ser nombre, apellido, práctica 4, medio martes, ¿no? Sería práctica 4. Sí, señorita, práctica 4. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien por ahora? Profe, entonces usted había dicho que en el guión van a ser mínimo 3 off. Y 2 sonidos. Ok. ¿Y en eso podríamos colocar más de una pregunta o solamente nos dirigimos en una sola? ¿Cómo? Que en ese caso sí podríamos hacer más de una pregunta, por ejemplo 2, o solamente nos quedamos con una sola. El guión es reacción. Olvídense de las preguntas, ¿ok? Nos importa las Es de lo respuestas. general que hablamos, Fabi. O sea, generalmente, o sea, todo lo que habló, agarras, escuchas otra vez el audio y te vas a dedicar a los fragmentos más importantes que tú consideres. Te puedes dedicar a la pregunta, o sea, ponte mi pregunta, pero la vas a colocar explícitamente, no la vas a preguntar como tal, no. La colocas explícito y la dedicas. Y ya. Chévere, cualquier cosa me pregunten, muchachos, ¿ok? Pero es eso. Olvídense de las preguntas, no importa si no preguntaron. Lo importante son las respuestas. Y no pongan en la reacción, en esto conversamos con, nos contestó, nada de eso es importante. Directo a la noticia. Joel García aseguró que se refirió a, dijo que, ¿ok? ¿Qué otra preguntita tiene? Profe, ¿el guión se va a hacer con el mismo formato que se hizo en la segunda práctica? Sí, de la segunda práctica y de la tercera, de la segunda práctica, sí. De todas maneras, les puedo enviar otra vez el formato. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién Profe. A pasar el link de todo esto? Maricel, profe. Profe, una pregunta. Dime. Entonces la estructura sería el lead, después viene el off, después viene el primer sonido, después viene el segundo off, después vendría el tercer, o sea, el segundo sonido y después un off y ahí ya al final del guión. Ajá, y recuerden que lo último que tú vas a decir en ese off es Catherine Terrero, Noticias UCAP. Es la última palabra que vas a poner. ¿Qué otra duda tienen? Ninguna. Nos despedimos y los felicito, hicieron periodismo hoy, muchachos. Cuídense. Gracias, profe. Feliz día. Pásenme el link para